Vamos a ver exactamente qué es eso del fascismo y si de alguna manera nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad actual en Venezuela en este momento, evidencia, signos de que pudiera estar existiendo por ahí algo de fascismo y bueno, entenderemos entonces cuáles son los peligros de esta práctica política, más allá de la ideología y más allá del pensamiento político que se involucra. Fíjense bien, vamos a comenzar por la definición, ¿sí? Fascismo o fascismo, como le diría pues un italiano, porque la palabra proviene de allí, la palabra es italiana. Fíjense bien, el fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras, entre 1918 y 1939, y el término proviene de esa palabra, el italiano fascio, que es un haz de fases, y este a su vez es el plural de esa expresión, ¿no? Ese logo que está allí, ¿verdad? Que dice fascismo y libertad, ¿no? Vemos que es un conjunto como de varitas, ¿sí? Que están unidas, ¿ok? Ese es el faz, ¿sí? Es el haz. Está como agarrando a una cantidad de varitas. Esas varitas por sí solas serían muy débiles, serían un palito fácil de quebrar, ¿ok? Pero el fascismo quiere mostrar con ese logo, con esa insignia, ¿ok? Que todas esas varitas, que podrían ser solas muy débiles, deben estar unidas en un solo bloque y de esa manera ser indestructibles, ¿ok? Esa es la representación o la explicación del logo o el emblema que ha utilizado siempre el fascismo en el mundo. El fascismo de sus orígenes ha tenido ese logo. Y bueno, y esa hacha allí, ¿no? A veces aparece también un águila. Esa hacha representa el poder entonces que tiene esa unión, el poder que tiene ese bloque, ¿sí? Además representa la cabeza de ese bloque. Porque el fascismo no solo nos habla de la unión de todos para hacer un bloque fuerte, sino que además hace falta un hombre fuerte como cabeza de ese, digamos, de ese modelo, ¿ok? De ese modelo. Esto hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora, bueno, no suena tan feo, ¿no? Porque a todos nos gustaría, ¿verdad? Ser un bloque indestructible, a todos nos gustaría ser una masa fuerte y bueno, y también pues tener a alguien que nos guíe, pues, ¿no? Hacia un destino, hacia un futuro, ¿sí? Bueno, ese realmente no es, ¿sí? Ese realmente no es el problema de la ideología o del fascismo como movimiento político. Digamos que ese es el discurso populista del fascismo, ¿sí? Ese es el discurso populista del fascismo. Ese es el discurso que a cualquiera diría, pero si ese es el fascismo, entonces anótame, ¿no? Porque eso suena bien, ¿no? Entonces, ese es el discurso populista del fascismo. Vamos a ver un video, ¿sí? De un verdadero, ahí puedes darle al tabulador y buscas el video, si no bajas la pantalla. Sí, es este que está aquí que dice Correo del Orinoco, aquí el que tiene el conito. Ese que está allí. Vamos a ver este video sobre este experto en fascismo. Vamos a escucharlo. El término fascista es un término bastante esquivo y un poco complicado, porque la experiencia histórica demuestra, con la experiencia italiana con Mussolini y la experiencia alemana con Hitler, que nadie quiere ser fascista y que aún aquellos que participan de esa ideología, de esa concepción, de esa cosmovisión social y política, puede ser que estén muy identificados ideológica y políticamente con esas ideas, con ese comportamiento político, pero nunca van a aceptar que son fascistas. Entonces la palabra fascista viene siendo como una acusación, ¿no?
que nadie acepta, por supuesto. Una persona de la derecha, o un dirigente, o un sector político organizado de la derecha o de la ultraderecha, puede que no sea fascista en el sentido estricto de la palabra. Pero en la medida en que esa derecha o esa ultraderecha pasa a usar métodos terroristas, ¿no?, en la acción política, yo no dudo en llamarlo fascista. Cuando se propone como fórmula posible el socialismo, el capitalismo recurre a los métodos fascistas. Es evidente, ¿no? Por eso es que el nazifascismo nace después de que la Unión Soviética es poder, porque ahí está el socialismo como posibilidad para la humanidad. Y cuando se instala en un país un régimen de signo socialista, ¿no?, de signo socialista, no establece el socialismo inmediatamente, como el de Allende en Chile, era de signo socialista, vía al socialismo. Entonces la derecha responde con métodos fascistas y utiliza a los militares y a partidos de la derecha que se fascistizan, porque hay procesos de fascistización. En la medida en que la derecha se pone cada día más terrorista, se va acercando al fascismo y liquidan a Allende y establecen un régimen de carácter fascista. Todo el mundo no es fascista, toda la derecha no es fascista. Toda forma de lucha política contra el socialismo no es fascista, pero en la medida en que utiliza este sistema, esta forma terrorista, se acerca a comportamientos fascistas. Entonces, ahí teníamos el análisis que hace Luis Navarrete Horta. Él escribe un libro que se llama El fascismo como a la vanguardia extremista del capitalismo, ¿sí? O a la extrema vanguardia del capitalismo. ¿Cuál es nuestra visión actual, nuestra visión actual sobre esa historia del fascismo, ¿sí? El fascismo como movimiento político, como movimiento ideológico, tiene algunas premisas fundamentales. Como ya hablaba Luis Navarrete, a nadie le gustaría en los actuales momentos que le dijeran fascista, por eso se ha convertido en un insulto. Sin embargo, hay algunas cosas que el fascismo utiliza en su discurso para convencer y decir, oye, mira, esto es una práctica política interesante, ¿sí? Entonces, tiene un componente social. Entonces, ¿cómo pretende el fascismo instaurarse? Bueno, pretende ser interclasista y antiindividualista. Entonces uno dice, oye, pero qué raro. ¿Cómo es posible que un movimiento social, un movimiento político que está identificado plenamente con el capitalismo y la derecha, me dice que es antiindividualista, ¿verdad? Y me abre una amplia posibilidad a que participen todas las clases sociales, ¿sí? Eso es un poco raro, es contradictorio. También dice que el fascismo niega la existencia de los intereses de clase y esta es la base del asunto. Intenta suprimir la lucha de clases con una política paternalista de sindicato vertical y único, etc. Aquí es que viene el asunto. El fascismo en esencia tiene un discurso que parece socialista, ¿sí? Vamos a unirnos todos para lograr un fin común, ¿sí? No hay diferencia entre nosotros, todos somos iguales, ¿ok? O sea, hasta allí la cosa pareciera que tiene como cierto atractivo. Repito, es el discurso populista del fascismo. Pero ¿qué pasa ahora? El fascismo niega que existe una lucha de clase, niega la diferencia de clase, ¿ves? Y todos sabemos, mire, por más que queramos ocultarlo, en nuestra sociedad moderna, contemporánea, en nuestra sociedad natural, nosotros vemos gente de distintas clases sociales que por una razón o por otra razón están en una lucha permanente, ¿sí? Lo vemos en nuestras comunidades desde lo más pequeño, desde lo más elemental, ¿sí? O sea, el dueño de la bodega está en un estrato social distinto, ¿sí?, a la persona que le compra, ¿ves? Y a veces presiona desde su posición tan cercana pues a nosotros porque somos hasta vecinos, ¿ves? El hombre tiene la bodega en la casa y vive al lado de la mía.
Pero desde nuestra posición incluso, a veces esa diferencia se marca. Entonces nosotros no podemos ocultar que hay una diferencia de clase. Y si hay en el barrio, si hay en el barrio, imagínense cómo será entonces a gran escala. Pero el fascismo niega eso. Negar eso no es porque eso no va a existir, negar eso es ocultar eso. ¿Sí? ¿Cómo se pretende ocultar eso? Y ahí viene el asunto terrible de la práctica fascista. Eso se pretende ocultar es exterminando al otro. ¿Ves? Entonces, aquí no hay lucha de clase, aquí hay una sola clase. ¿Por qué? Porque nada más está la clase de nosotros. ¿Ves? Y la otra clase no existe. Y si existe, cuídese, porque está a punto de ser eliminada. ¿Ves? Ese es el detalle fundamental con respecto a la práctica fascista y la ideología fascista. Y vamos a ver esto desde sus orígenes. Siguiente lámina. ¿Sí? Bueno, se suele indicar, ¿verdad? Se suele indicar esto. Una de las características de los movimientos fascistas han sido justamente que provienen de un duro golpe, que han sido de alguna manera humillados en su orgullo, ¿sí? Por eso el fascismo, de este fascismo que estamos hablando ahorita, es un fascismo que proviene de esa etapa de la entreguerra, ¿sí? Esa etapa en que Italia salió muy desfavorecida, en que Alemania salió muy desfavorecida, ¿sí? Tenían tremendos problemas económicos, sociales y salieron bien derrotados, ¿sí? de la Primera Guerra. Incluso en el caso italiano firmaron un acuerdo, les prometieron una cantidad de cosas y luego ese acuerdo pues se vino al piso, el acuerdo de Londres se vino al piso y entonces ellos se sintieron engañados, ofendidos, humillados, ¿sí? Pero había un componente fundamental allí. Esa humillación tiene que ser atribuida a otro grupo social, tiene que ser atribuida a otro grupo político. O sea que el fascismo no solo se origina, como dice acá, es una reacción de la humillación nacional por la derrota de la Primera Guerra. Se ha utilizado la expresión el nacionalismo de los vencidos, ¿sí? Vamos a sentirnos ahora fuertes y vamos a hacer un partido nacional único y vamos a salir adelante porque nos han derrotado y nos han humillado y hemos pasado por una situación terrible, ¿no? No solo proviene de allí, sino que además necesita tener un enemigo, la causa de esa humillación. Y en el caso particular del fascismo, los grandes culpables, según los precursores del fascismo, que ya los vamos a mencionar y hablaremos de ellos un poco, según los precursores, los grandes culpables de haber acabado, de haber socavado la moral del pueblo italiano y de haber socavado la moral del pueblo alemán, etcétera, siempre fueron los movimientos de izquierda. Los socialistas, los comunistas, los marxistas, tenían ese signo encima. Y ellos eran los grandes culpables de eso, así que esa era la gran clase política a exterminar. ¿Ok? Entonces, el fascismo surge, de alguna manera, del odio en contra de cualquier cosa que tuviese signo socialista. Cualquier cosa que oliera a comunismo, si veían algo rojito por ahí, ya eso estaba mal y había que exterminarlo, no había que negociar con él, no vamos al diálogo, no vamos a conversar, no, había simplemente que exterminarlo, ¿sí? Vamos a ver la lámina siguiente. Aquí está una expresión del precursor del fascismo, de la cara que conocemos como el hombre fuerte del fascismo y el hombre que lo instaura, ¿sí? en Italia, que es Benito Mussolini. Dice que el fascismo es una gran movilización de fuerzas materiales y morales. Y dice Mussolini, ¿qué se propone el fascismo? Lo decimos sin falsas modestias, gobernar la nación. ¿De qué modo? Del modo necesario para asegurar la grandeza moral y material del pueblo italiano. Punto. Aquí recordamos entonces las palabras de Maquiavelo, ¿no? De muchos años atrás. Bueno, el fin justifica los medios. No importa cómo usted lo haga, no importa cuál será el camino que usted va a seguir para lograr ese objetivo, sea ético, no sea ético, sea bueno, se lleve a todo el mundo por delante, sea violento, haga lo que sea, pero logre su objetivo. Y esa es una de las premisas fundamentales de ese fascismo que nació en esas condiciones y que nació en esas circunstancias. ¿Ves? Nació con la semilla de la venganza, ¿no? En su ser, pues allí, ¿no? En su esencia más básica. No importa el modo, bueno, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer adelante. Dice, nosotros agitamos los valores tradicionales que el socialismo omite.
¿ok? Decía Mussolini en ese tiempo. Tenemos muchas cosas que podemos rescatar del socialismo. Ese discurso lo hemos escuchado en estos días. Ese discurso lo hemos escuchado mucho en estos días. No, sí, es que ellos tienen de bueno que hacen esto, hacen lo otro. Nosotros no vamos a acabar con las cosas buenas que ellos hicieron, pero vamos a rescatar lo que ellos dejaron de hacer y lo que ellos omitieron. ¿Ves? Fíjense que tienen un tremendo componente también relacionado al tema de que todo tiene que estar predeterminado y bien planificado. Dice así, rechaza todo lo que sea una hipoteca arbitraria sobre el misterioso futuro. ¿Cómo vamos a hacer las cosas, señores? No, cuando uno dice, no, la estamos construyendo, vamos adelante con esto, pero ¿cómo? ¿Dónde está el método? ¿Dónde está la cosa? Son reacciones fascistas. Son reacciones fascistas en principio. Miren, Benito Mussolini, ¿sí?, inicia su movimiento aproximadamente en 1919, ¿ok? Y el hombre viene de los movimientos de izquierda, ¿ves? Se sintió decepcionado, traicionado por sus compañeros, por sus ex compañeros de la izquierda. El hombre había sido incluso hasta editor de periódicos de izquierda, ¿sí? Y miró y dijo, esto que está pasando ahorita es lo que ha acabado con la moral del pueblo italiano, yo tengo que echar esto adelante, ¿ok? Entonces, comienza un proceso, ¿ok? Comienza un proceso y comienza a aglutinar su fuerza. Un hombre muy carismático, comienza a convencer gente y se unen. Pero las prácticas de Mussolini eran unas prácticas muy violentas, ¿sí? Los camisas negras, la gente que salía a la calle a causar daño, destrucción, los que ponían barricadas, los que rompían vidrio, los que hacían cualquier tipo de cosas. Y ese movimiento, con el discurso de que pronto tendrían el poder, comenzó a hacerse sensible en el pueblo. ¿Ves? Y la gente comenzó a sumarse a movimientos como ese. Y fueron sumándose, y había más camisas negras cada día. Aproximadamente en el año 1921, 22, si mal no recuerdo, 1922, octubre de 1922, las condiciones ya estaban dadas porque Mussolini había logrado un escaño político en su país, ¿sí? Ya formaba parte del parlamento y desde allí controlaba mucho más las masas, ¿sí? Y el hombre dice, voy a hacer una arremetida contra la capital. Me voy a ir con toda mi gente hasta Roma y vamos a tomar Roma, ¿sí? Y 25.000 camisas negras avanzan hacia Roma y comienzan a destruir todo a su paso, ¿sí? Ya en el Parlamento había una representación política fascista y los italianos veían para un lado que los comunistas eran peligrosísimos, ¿sí? Y estos tipos con las camisas negras eran súper violentos. Oye, pero no son comunistas, gracias a Dios. ¿Ves? Era una cosa terrible porque decir comunista era decir el diablo. ¿Ves? Entonces aquellos que, bueno, tumbaban cosas, hacían desastre, hacían cualquier cosa, bueno, por lo menos no son comunistas. Entonces, bueno, era una cosa como que menos mala, ¿sí? Los fascistas avanzan hacia Roma, se lanzan unos 2-3 días de acoso, destrucción, de hacer cualquier cantidad de situaciones violentas durante todos esos días. Y al tercer día, ¿sí?, ya por allí a finales pues, del mes de octubre de ese año, el rey, ¿sí?, el rey de ese entonces, ve que viene una guerra civil, que no se puede evitar el avance violento de los fascistas, que los camisas negras son demasiados y que pueden ocasionar realmente una guerra civil en ese momento. Esa dicen que es una de las razones. La otra razón es que, bueno, quizás le gustaba pues el movimiento, ¿no? Y el rey entonces acepta o concede las peticiones de Mussolini y le dice, bueno, como usted es el que tiene toda esa fuerza, entonces usted va a ser el primer ministro. Y de esa manera es que Mussolini accede al poder y así es como él se convierte en primer ministro de su país. Y ese día que el hombre se convierte en primer ministro, ¿sí?, entra una marcha triunfal de camisas negras conocidas como la Marcha a Roma, ¿sí? Y estos 25.000 simpatizantes, soldados, pues, de ese movimiento, entran con la esperanza de que ellos son los que por fin van a acabar con esa plaga comunista que estaba, echando broma en toda Europa.
¿sí? Pasa en Alemania, ¿ok? Esas ideas siguen avanzando, pasa en Alemania. Los grupos alemanes miran que los judíos hay una especie de amenaza en contra de su estatus social, los miran como unos enemigos, hacen una propaganda de guerra extraordinaria, ¿sí? Y se siembra un odio terrible, así como se sembró un odio terrible en contra de los comunistas, se siembra un odio terrible en contra del pueblo judío. Y bueno, y las consecuencias ya nosotros las conocemos, ¿sí? No sé cuántos millones de muertos, ¿ok? Del régimen de Hitler en Alemania, ¿sí? Pasa con Franco en España. Exactamente lo mismo. Hay una situación de guerra civil, hay un desprecio en contra de los comunistas y se instala un régimen donde, bueno, hay que acabar con toda esa, ¿sí? Hay que acabar con toda esa plaga, ¿ok? Nosotros hemos pasado por cosas similares en América Latina, ¿ok? Y lo que nosotros comparamos con el fascismo, lo que más se parece a una práctica fascista o la máxima representación del fascismo en estos momentos o en nuestra historia reciente ha sido pues la experiencia con Augusto Pinochet, ¿no? Y bueno, pasa exactamente lo mismo. Yo recuerdo cuando murió Pinochet, cosa que por cierto, nadie, ninguno de nosotros con una tendencia o un pensamiento de izquierda, nunca celebra cuando un adversario político muere, se retira, se va, qué sé yo, lo que sea. Ustedes no vieron caravanas nunca celebrando porque Pinochet se murió, ¿sí? Ni siquiera la gente que pasó de sus víctimas fatales, o sea, ni siquiera la gente que sufrió esa dictadura terrible. Sin embargo, bueno, aquí sí vimos celebraciones por muchas otras razones, ¿no? Por personas que mueren o ni siquiera que mueren, sino pues yo recuerdo cuando no, Fidel está a punto de morirse, ya tenían una fiesta montada, ¿no? Entonces, bueno. Pero cuando muere Augusto Pinochet, un hombre que tuvo, o sea, una dictadura realmente terrible y que no podemos contar los muertos de Pinochet, hubo gente que dijo que él era un héroe en Latinoamérica. Y la razón de ser un héroe era que había salvado a Chile de las garras del marxismo. ¿Ve? O sea, hasta ese punto llega el discurso fascista. ¿Ve? Hasta ese punto llega, justificar por odio al otro, por odio al comunismo, que cosas como esta puedan pasar en nuestros países, ¿sí? Ahora, ¿hay fascismo en Venezuela? ¿Hay peligro de fascismo en Venezuela? ¿Existe eso que podemos llamar neofascismo? ¿O hemos visto prácticas fascistas en Venezuela? Bueno, yo les voy a dejar un video, ¿ok? Vamos a ver este video y al final del video, y con esto terminamos nuestro foro, tendremos entonces unos 5 minuticos para este espacio de discusión con respecto a esta pregunta que queda en el aire. Si existe neofascismo y si estamos viendo realmente prácticas fascistas en Venezuela o el fascismo es un cuento, o nos estamos insultando ahí diciéndonos fascistas porque la palabra es fea. ¿El fascismo es un cuento o el fascismo no es un cuento? Vamos a ver este video. Fascismo transmedia. Este es un video de Venezolana de Televisión. Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. En los últimos 18 años, nuestros adversarios políticos han impulsado en la web no solo el posicionamiento de una mitología antibolivariana que poco tiene que envidiarle en inmoralidad y calumnia a los que hace 200 años atentaron contra el honor de nuestro libertador, sino que también se ha traducido en diferentes formas de persecución. La más primitiva de estas experiencias en la web fue reconocelos.com, innavegable en la actualidad. La crearon en medio de una aventura muy violenta de la oposición al gobierno
gobierno de Hugo Chávez durante el paro sabotaje petrolero de finales del 2002 y principios del 2003. En la exposición de motivos indicaban que el propósito de esa página era que los venezolanos de bien y todos los ciudadanos del mundo conozcan las caras y antecedentes de los protagonistas de este proceso político, con lo que por defecto se atribuía a los chavistas la caracterización de venezolanos de mal. Acusaban al gobierno de Chávez de impedir al pueblo expresarse a través del voto, aunque nunca en Venezuela se realizaron tantos procesos electorales como durante el gobierno de Hugo Chávez. También le reprochaban al presidente el haber dividido al país, aunque Chávez no fue quien inventó la sociedad de clases. Por el contrario, su proyecto es la construcción de una sociedad con mayor igualdad e inclusión. Se exponían los rostros de políticos, periodistas, fiscales y hasta simpatizantes de la Revolución Bolivariana. Entre los perfiles publicados se encontraba el del fiscal Danilo Anderson, asesinado en un atentado terrorista ejecutado después de una feroz campaña de odio. Al día siguiente del homicidio, el perfil fue removido de la página web. Dollar Today no solo ha funcionado como un instrumento al servicio de la manipulación del mercado cambiario del país, sino que con frecuencia utiliza su plataforma para criminalizar a personas identificadas con el chavismo y hasta algunos opositores que pues no les resultan tan amigables. Profieren amenazas de toda índole. En una entrevista con The Wall Street Journal, la cara visible de la página web admitió: es irónico que con Dollar Today en Alabama haga más daño al gobierno que lo que hice como militar en Venezuela. En el año 2014, con la salida, pues se manifestaron distintas expresiones de odio en redes sociales. Vale recordar el lúgubre tuit de una actriz opositora que decía: debemos entender que para Cuba mantenerse en nuestro territorio disponiendo de nuestros recursos es vital. Por lo tanto, matar es válido. A la par, sectores ultraderechistas en redes sociales difundieron fotografías de ciudadanos simpatizantes con la Revolución Bolivariana, indicando su número de teléfono, dirección y calificándolos de sapo, de delatores. Denunciada por sus copartidarios, la señora Claudia Alsina, de larga trayectoria como dirigente de la oposición en Bellomonte, fue cargada a la lista de delatores. En abril de este año, los señalamientos con su fotografía volvieron a circular en redes sociales. Entonces su hija escribió un largo post en Facebook en el que decía: la foto de la zapa de Colinas fue todo lo malo que le pudo ocurrir a mi familia. Consiguieron su número de teléfono y la dirección de nuestra casa. No podía salir de la panadería sin que alguien le gritara algo. Recibimos llamadas telefónicas muy feas y amenazas de muerte. Gente que fue vecina por 20 años dejó de hablarnos. Incluso gente con la que fui al colegio dejó de tratarme a mí y a mis primos simplemente por un rumor difundido en redes sociales. Una modalidad de exportación de esta estrategia es un mapa interactivo en el cual se señala la ciudad, dirección de residencia, nombre y apellido de diplomáticos, familiares vinculados a funcionarios chavistas o de personas que han manifestado alguna vez simpatía por la Revolución Bolivariana. Se ha impuesto una narrativa de odio transmedia compuesta de mensajes promovidos por generadores de opinión específicos con influencia en sectores ultraderechistas de la oposición, mensajes aislados en apariencia, pero que al ser colocados sobre el tablero conforman un llamado a la acción depredadora en turba para el acoso, la segregación, la persecución, un caudal de fascismo que puede derivar en la comisión de delitos de odio y hasta en el exterminio físico. Recordemos la máxima que reza que el todo es algo más que la suma de las partes. El día 2 de mayo, este mensaje se coló en una emisora radial. Dios quiera que no. En dado caso de que la oposición se oponga, que no, bueno, será lo que ellos mismos están diciendo, pues, guerra civil. Yo estoy de acuerdo. Estoy pendiente de matar chavistas, chao. Ese tipo de... En nuestras leyes se tipifica como acto terrorista aquel que por su naturaleza o contexto pretenda obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. A principios de mayo, la oposición venezolana inició una campaña nacional e internacional de presión al defensor del pueblo, Tarek William Saab, para que declarara que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cometieron una falta grave en la publicación de una controversial sentencia que fue
inmediatamente corregida. El objetivo político de la oposición con las amenazas al defensor del pueblo era conseguir su apoyo para destituir a los magistrados. La oposición envió varios mensajes combinando al defensor a, y cito, pensar en sus hijos. Uno de ellos, Gibran Saab, a través de YouTube, manifestó su apoyo a la oposición, instando a su padre a compartir su posición política. Esto fue una presión de la oposición, pero también habló de la pluralidad política con la que está acostumbrada a vivir el chavismo y el respeto que existe entre nosotros a las distintas posiciones políticas en nuestra familia y en nuestra comunidad. El 4 de mayo en Beirut, un grupo de venezolanos radicados en ese país acosaron a Saab con el propósito de presionarlo para tomar decisiones que atentarían en contra de un poder público de la nación. Apelar a los hijos como recurso de amenaza no es exclusivo para altos funcionarios. El día 6 de mayo, desde una cuenta especializada en la identificación de chavistas, la publicación de sus documentos confidenciales e incluso la dirección de trabajo o residencia de los mismos. Porque bueno, sigue serie de denuncias particulares, ¿no? de las cosas que han pasado, un poquito también por la hora, que le quedan como 7 minutos más de video, pero ya para poder contemplar. Pero fíjense, están hablando de casos particulares, ¿no? Ese fue el caso, el último es el caso del acoso contra William Saab, que ya pasó hace unos meses. Pero nosotros hemos visto acosos muy cercanos, ¿sí? Sobre todo esta semana pasada, esta semana que acaba de pasar, sobre todo el día domingo. El día domingo, el día de una elección, de un proceso electoral que ha sido el proceso electoral más importante de los últimos 10 años, ¿no? O sea, el proceso de elección constituyente fue más importante que la elección de un presidente de la República. ¿Ve? Y ese era un proceso de participación extraordinario. La gente tenía unas ganas inmensas de salir a votar y bueno, y ahí están los resultados. Y ahí está qué fue lo que pasó. ¿Ve? Entonces, la práctica fascista, aparte de moverse desde el punto de vista comunicacional en todos los medios, ¿sí? ¿Dónde están los vigilantes de aquí? ¿Ah? ¿No se fueron los vigilantes de aquí? Bueno, los vigilantes se vieron como sapos aquí también por Twitter, ¿no? Sí, Twitter se vieron como sapos. Hubo personas en mi comunidad, hubo personas en mi casa que, bueno, que están señaladas en las redes sociales también por la misma razón. Tenemos un compañero periodista, amigo nuestro, con el cual teníamos, ¿sí? Nosotros pues publicidad en su programa de radio y el compañero no pudo seguir haciendo el programa de radio porque vive en una zona que está tomada por los grupos fascistas. Y su cara salió en las redes sociales diciendo, este es el sapo del edificio, este es el sapo de la organización, ¿sí? Y entonces el hombre pues tuvo que mudarse, ¿ves? desplazado por el fascismo, ¿sí? Entonces, si vemos esta práctica cotidiana y vemos que el origen del fascismo es llegar al poder por la fuerza, ¿ok? Oye, no nos cabe duda que estamos realmente en presencia de eso, estamos en presencia de un neofascismo, ¿sí? Pero no solo este foro es para darnos cuenta que eso está allí. Y con esto quiero cerrar, abrir el derecho a participación ahí 2 o 3 minutos porque ya nos llegó la hora. No solo quiero hacer esta reflexión para que nos demos cuenta, para que pensemos que efectivamente eso está allí, ¿sí? Sino para que sepamos nosotros qué vamos a hacer al respecto. ¿Okay? Porque no somos violentos. ¿Ves? Nosotros no actuamos de la misma forma como el fascismo reacciona. En nuestros planes no está. Vamos a hacer ahora el grupo para salir a exterminarlos a ellos. ¿Ves? Eso no está en nuestros planes. Si estuviera en nuestros planes, bueno, ya se hubiese hecho cualquier llamado, ¿sí? Desde los medios de comunicación, en cadena nacional, se hubiese hecho un llamado pueblo a la calle y eso no está en los planes del gobierno, eso no está en los planes de la revolución bolivariana, eso no está en la cabeza y en el corazón de ninguno de nosotros. ¿Ves? Salir a que vamos a enfrentar a un vecino que tiene 25 años viviendo al lado de nosotros, ¿sí? Porque está en las filas de la oposición. Eso no se nos ocurrió a ninguno de nosotros, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es comunicacional. ¿Ves? Nuestra labor es afectiva, porque esta revolución se ha mantenido a flote, ¿sí? Ha sido justamente por esas causas. Por una causa de la manera que tenemos nosotros para relacionarnos y por una causa afectiva, ¿sí? Porque ha sido el amor entre nosotros, el amor al país y el amor a la revolución, el amor al proceso, el amor a la patria, el amor a Chávez, ¿sí? Lo que ha mantenido que esta revolución o la causa fundamental de que esta revolución todavía esté en el lugar donde está.